Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en este ciclo que hemos llamado Haciendo Buena Letra, con autores de Editorial Planeta, en este caso nuestro querido amigo Pedro Saborido. ¿Cómo estás, Pedro? Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Todo Perfecto. bien? Bien, querido. Vamos a hablar un poco de los dos libros que para mí son hermanos, ¿no? Tienen como un Sí, vínculo, la hermandad, tanto la historia del peronismo como la historia del conurbano. Y los dos libros son, bueno, maravillosos, son altamente recomendables. Hay momentos extraordinarios que me gustaría que repasemos juntos en el primero, como la máquina de convertir uruguayos, que me parece un hallazgo, ¿no? Si nos contás un poco cómo funciona esa maquinaria, ¿no? el libro arranca con un cuento que tiene una máquina que agarra uruguayos y los convierte en peronistas, pero no por el uruguayo en sí, sino puse al uruguayo como alguien, como para encontrar a alguien que de verdad no entiende al peronismo y te pregunta más. Claro, También está lleno de argentinos que no entienden el peronismo, pero es una recurrencia. El peronismo siempre parece necesitar ser explicado. claro. O aquel que está cercano al peronismo, nadie le pregunta a alguien que es independiente por qué es independiente. O a un radical, por Entonces, ejemplo. o a un radical porque es radical, o un socialista porque se dice, ah, qué bien, y ya está, y termina ahí. Claro. Y en cambio, el peronista siempre. Y entonces, bueno, como también a veces no se entiende lo que no quiere ser entendido, Ujú. eh, porque da un grado de superioridad a veces, ¿no? A veces Claro. no entender algo te convierte en un burro. No Sí. entiendo. Ujú. Pero no entender al peronismo no te convierte en todo lo contrario. Claro, claro, por supuesto. Entonces Sí. acá aparece la máquina esta que te metes a entenderlo, es como una máquina vivencial. Ujú. Y ahí se mete un uruguayo y bueno, ahí va contando todo el uruguayo lo que le pasa ahí, Sí, sí, ¿no? fantástico. Fantástico porque que no es casual lo del uruguayo, creo que coincido con vos que la máquina es aplicable a mucha gente, pero claro, le cuesta a un uruguayo entender las categorías del peronismo. En todo caso, el uruguayo estaría más justificado que un argentino para no entender, ¿no? Probablemente. Sí, 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 y así todo es raro, pero el uruguayo de alguna manera se siente partícipe de lo que pasa en la Argentina, Claro. opina, mira TN, muchos, no todos, Mm. ¿no? Claro, Entonces, claro, habla del peronismo y vos por ahí no salís che, no entiendo la diferencia entre colorados y entre el y Partido blancos, Colorado y el Partido, y los blancos y el Partido Nacional, o claro. cómo es el Frente Amplio, y qué viene a ser, un Tupamaro viene a ser un montonero o no, Claro. viene a ser. Lo que pasa es que, bueno, en esta asimetría cultural Mm. en la que vivimos con Uruguay, ellos saben muchísimo de nosotros y nosotros mucho menos de ellos, ¿no? Claro, totalmente. Eh, Pero el libro es un hallazgo, realmente es una recorrida caprichosa, digamos, en el sentido que no es lineal, se agradece el capricho en este caso, ¿no? Con momentos muy, muy brillantes como este, o el momento de Victorio Campo también, ¿no? Por ejemplo. claro, ahí hay un momento en donde quizás no está registrado en la historia del peronismo, eh, esas ganas que tiene muchas veces de asimilarse, de ser comprendido, eh, o de no llamar la atención, ¿no? Claro. Y entonces, por eso se llama una historia del peronismo y no la historia, ¿no? Es Claro. una manera, una historia. Y este encuentro con Victoria Ocampo es el encuentro de Victoria Ocampo con el peronista invisible, algo Ujú. que Victoria Ocampo precisamente le indica y le marca que no puede existir, porque de alguna manera el peronista siempre llama la atención, el peronismo siempre termina provocando algo fuera de su sigilo, ¿no? Del Claro. sigilo que otras fuerzas tienen. El peronismo vive vigilado, vive Claro. observado, ¿no? Ujú. Y cuando quiere actuar, vos fíjate que el peronismo muchas veces viene con epígrafe. ¿No? Viene como aclaración, ¿no? El peronista que es republicano, ¿viste? Hay un peronismo republicano, como que es un peronismo que pide perdón por el otro, que se supone que no lo es, ¿no? Porque si hay uno que es Claro. republicano, otro no lo es. Claro. Entonces, es como que también entre todas las variantes que tiene el peronismo, en sus visiones más de izquierda y en sus versiones más conservadoras o de derecha,
también tiene versiones más amables. Claro, Y entonces es parte de esa lucha, de ser adaptado, de entrar a la fiesta, y a veces el peronismo termina comportándose como los tres chiflados de una fiesta de alta sociedad, ¿no? De la alta sociedad, ¿no? claro. No Ah, puede disimular y terminan los tortazos, no hay manera, claro, ¿no? ¿Viste? por eso Victoria dice que no puede ser invisible. Claro, claro, no, no hay manera. Siempre termina siendo, cuando gana, y cuando gana hace ruido, y cuando pierde hace más ruido todavía, Claro, ¿no? claro. Pero Sí, sí. siempre hace ruido. Y una cosa muy interesante que vos planteás, bueno, que es esta cuestión del anatema convertido en virtud, ¿no? Digamos, pocas fuerzas políticas pueden convertir un anatema en virtud, digamos, los calificativos peores son usados por el peronismo como calificativos de orgullo, ¿no es cierto? Han sido usados históricamente, ¿no? Sí, lo que en el peronismo es una constante, en el antiperonismo es una excepción. Es Claro, decir, no hace falta más que decirle descamisados para que incluyan un acto, Perón, que creo fue un acto electoral, un 14 de diciembre, algo así. Alguien le alcanza el asta de una bandera, un palo con una mm, camisa atada como una bandera, y él dijo, si somos descamisados, esta es nuestra bandera, claro, y sacudió la bandera. Es decir, tomar el insulto del otro, de la misma manera que el bostero, perdón, el hincha de Boca o el hincha de claro, River se llama a sí mismo bostero o gallina. El peronismo está muy acostumbrado a que lo insulten, entonces está muy acostumbrado, que es como casi, como te diría, que una especie de judoka del insulto, ¿no? Enseguida claro, y lo pierde la toma, fuerza. y claro, entonces si es yegua, puta y montonera, el peronista feliz, dice, ay, tenemos una remera, ya están contentos porque tienen una remera nueva, ¿no? Y otra cosa muy linda que decís es que es muy difícil encontrar merchandising de otras fuerzas políticas, como sería muy difícil encontrar un muñequito Stolbizer, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, o un termo, porque hay Claro, una dimensión religiosa del peronismo que lo acerca a la izquierda con menos humor, digamos, lo acerca a la religión, en donde siempre hay un culto del ícono. Es claro, necesario el ícono y es necesario reproducirlo. Pero no solamente es necesario el ícono, sino que el ícono se exhiba. claro. Sí, sí, ¿No? sí, se muestre. Claro, vos no vas a tener simplemente un cuadro de Evita en la cocina, si no suponés que alguien va a entrar y lo va a ver. Claro, Es decir, tenés tus emblemas y los mostrás. Y en eso siempre digo que el peronista se parece mucho al rockero, ¿no? Que todo el tiempo está exhibiendo con sus remeras cuáles son sus gustos claro, musicales, claro. ¿no? Qué sé yo, no conozco una persona que ande con una remera de Bruno Gelber, que sería maravillosa, Sí, sí, sería muy sería. lindo. Marta Este, Argerich. claro, de Marta Argerich, una cosa que siempre digo, pero que vuelvo a comprobar. Recién me parece que en los extremos de las derechas, el antiperonismo, hay gente que se anima a decirse antes, de autotitularse gorila, ¿viste? Claro, ahora sí. Pero los más intensos, ¿eh? Son los Claro. más intensos, Sí, 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 sí. nada más. O sea, son los que tienen una especie de intensidad peronista, una Claro. intensidad transgresora, ¿no? Claro, que va por otro carril más de exhibición. Y yendo al libro Sí. del conurbano, que me pareció extraordinario, me gustaría empezar por el primer hecho de inseguridad que se da en el conurbano, que me pareció maravilloso, ¿no? ¿Podés contarnos de qué se trata ese hecho? Se trata de las primeras expediciones, ¿no? De Mendoza, de Garay, que se tienen que adentrar en un momento en el territorio. Si bien Buenos Aires se fundan sobre la costa, los querandíes resulta que estaban un poco más adentro. Se ve que Claro, tenían claro que se inundaba, algo claro. sabían los tipos, ¿no? Estaban hacía años ahí. Y entonces, bueno, en una de esas misiones los van a buscar después de que, y bueno, y los masacran. Y luego la masacre se invierte. Y de ahí viene, parece el nombre del río El río Matanza. Matanza, donde muere Diego de Parece, Mendoza y todo eso. exactamente, y parece que viene de ahí Ujú. la cosa. Siempre hay discusiones, pero siempre me llama la atención.
que el conurbano tenga un partido que se llame La Matanza. Claro, es tremendo, tremendo. Yo me acuerdo que había, Naturalmente, en un ¿no? momento dado, Samir, cuando fue candidato, su eslogan era por una nueva matanza. Era tremendo, ¿te acordás? Claro, Es difícil lo poner algo mismo que si vos no, positivo al lado de la yo palabra amo La matanza. Matanza, ¿eh? No, no, claro, pero es difícil ponerle algo positivo al lado de una palabra como matanza. Eh, claro, yo amo La Matanza, me llevo muy bien con su intendente, me ha sido, cada vez que he ido de visita ha sido muy agradable, un capo, Espinosa, Ujú. eh, que ya, digamos, ya también tiene un apellido, ¿no? Claro, Espinosa, ¿no? claro, Una planta espinosa. Pero cuando vos ves el eslogan La Matanza avanza, es bueno, entonces me corro. Eh, claro. Sí, sí, pero es tiene un esa partido cosa. increíble, es un partido Claro. increíble, que es gigantesco. Yo Y siempre bueno, digo que los uno más va poblados. 2 millones y casi Uruguay es, dos Claro, millones cuatrocientos. sí, sí. No sé si tiene salida al Pacífico, es gigantesco. Hay que ver. Y vos fíjate que hay una cosa que tiene, que yo lo comento siempre en muchas charlas, que es un partido del conurbano que tiene sociedad rural, porque tiene estancias. Claro, porque es rural, es un partido rural. Una parte Claro, y rural. tiene sociedad rural, es un partido que tiene su propia oligarquía, Claro. incluso, ¿no? Lo cual hace que de alguna manera es la muestra propia del conurbano, ¿no? En un partido, es que va del cemento, ¿viste? De la Claro, civilización, del cemento ahí en Villaluz Uriaga, claro. en San Justo, rumbo a la barbarie, al verde, ¿viste? Virrey del Pino, ya toda esa Ujú. zona. Que es de alguna manera un poco lo que yo trato de sintetizar en el libro, ¿no? No es Claro. que trato, es lo que surgió, ¿no? El conurbano como un encuentro de civilización y barbarie. A mí me pareció extraordinario esta, esta, este tour para suecos y suizos sobre enanos Eso. y tanques de agua, ¿no? Que La- es la- maravilloso, ¿no? las extravagancias del conurbano. Ahí me parece que eh, es como si bien en Capital también lo existe y en cualquier lugar de la Argentina, hay una extravagancia que tiene que ver con una libertad frente a lo que debe ser, ¿no? Ujú. Claro, Como una liberación de lo estético. Y a sí, partir de esa liberación de lo estético aparece una liberación expresiva. sí, Aparece algo que se sale del mandato de la corrección estética y del mandato también de la eficiencia económica. Es decir, se mm, hacen cosas por hacer y en forma lúdica. Entonces, claro, alguien se pone a decorar el jardín, otro arma, aquellos que van por General Paz a la altura creo que no sé si de Aldo Bons, bueno, no sé, no tengo claro ahora, pero hay un tanque con cabeza de Teletubby. sí, sí, claro. Eh, Hay y eso habla mucho plato de volador también. mucho plato volador, claro, porque seguramente los tanques premoldeados en los 70, la época de los ovnis, trajo esa moda. Y esto habla de un deseo y de un juego. Imagínate es la decisión de un tipo de 30, 40 años que dice, voy a hacer un tanque con forma de Claro, pelota de fútbol, claro. ¿no? Sí, sí, Y termina siendo como un emblema del barrio, porque el tanque es lo sí, más alto que hay. claro, Entonces, claro, y termina siendo como también muchas veces son homenajes, hay tanques en formas de barcos, sí, porque el Tano llegó en un barco o en tal barco, claro, entonces le hace un homenaje, y el otro que se pone a fabricar tiene una hojalatería, entonces hace un tanque en forma de pava. Digamos, es como como el remate de tu castillo, ¿no? De tu totalmente. cúpula, Sí, sí, de tu y la cosa de tanque. la libertad para la construcción que decís vos, que arriba de una bulunería puede haber un chalet California, ¿no? Sí, sí, porque yo lo vi una vez en Lanús que de pronto hice así con el brazo y vi un barrio residencial. Y después hice así y vi un barrio industrial. Claro, Y era un barrio, claro, habían hecho un barrio residencial arriba de uno industrial, una superposición absoluta, ¿no? claro, Al revés no se puede, ¿no? Te claro. tirás casa con tejado y haces una No, no, bulonera arriba, es difícil. Pero alguien lo va a hacer, quédate tranquilo que alguien
lo va a hacer. Pero eso también habla de la libertad. Sí, Decir, che, yo quiero tener una casa con tejado, pero resulta que no vivo en un country ni vivo en un barrio residencial. Y en estas cuestiones de la eficiencia también y del aprovechamiento, voy a construir arriba de mi trabajo. claro. ¿Sí? Entonces el tipo Sí, tiene una bulonera o tiene una sí. envasadora de Soda, soda, qué de sé soda. yo, lo que se te Claro. quiera. Y entonces dice, "Bueno, y la esposa le dice, ay, ¿por qué no hacemos con tejado? Y coso, y bueno, y el tipo dice, como vamos a tener una guardilla y todos los chicos festejan, claro, claro. Y entonces Y el tienen Bow el Window, chalecito. el Bow Window Y como lo hacía. la bow window, por supuesto, que no, nunca falte la bow window, ¿no? Es genial, ¿no? Me gustó mucho los enanos haciendo Macbeth. Sí, yo creo que ahí también hay una idea que también se muestra, se expresa en la casa los gustos. Claro, claro, ¿Viste? Entonces, el tipo que le gusta mucho la música te arma un balcón decorado como un piano. claro. Y el otro le gusta, ¿viste? El folclore y la música, le gusta la música folclórica, es medio tradicionalista, entonces te planta un aljibe en medio de Lanús, ¿no? Un Claro. aljibe que no tiene fondo, es puramente decorativo, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Es decir, es la expresión de los gustos también, ¿no? Y que no tiene que ver precisamente, no hay arquitecto que lo pueda hacer. Ujú, Es claro. simplemente, es una expresión absolutamente individual. El Del arquitecto deseo, te algo puede, del deseo, ¿no? claro, es totalmente deseo. El arquitecto te puede decir, bueno, che, la ventana, la forma que entra la luz, algún tipo de piedra especial Claro, para decorar, alguna cosa. Pero un arquitecto que te venga a decir, qué sé yo, que va a poner un cisne, pongamos un cisne de cemento, que siempre después se le despinta un ojo, entonces que queda como claro. un Horrible. cisne tuerto, claro. O por ahí sufrió un piedrazo algún pibe y queda con el pico medio roto y sigue Claro, ahí el cisne. Eso claro. no se le ocurre a ningún arquitecto, es una arquitectura del propio deseo, ¿no? Claro. Lúdica infantil en el más hermoso sentido de la Sí. palabra, ¿no? De esa Me doy el libertad. gusto, me doy el Me gusto. doy el gusto, exactamente, me doy el Claro. gusto. El león de yeso en la puerta, ¿no? Sí, vos fíjate que muchas veces todas esas arquitecturas a vistas del visitante o del vecino, pueden ser espantosas, ¿no? Pueden ser espantosas, pero ahí precisamente aparece esa dimensión de lo público y lo privado. Bueno, pues yo me quiero mostrar así. Claro, Yo quiero ponerme es como, yo quiero estar vestido así. A mí me claro. gusta esta ropa. A mí me gusta que mi casa sea así. Será una discusión eterna si uno tendría que poner precisamente la fachada de su casa en función del vecino de enfrente, Claro. que es el que la va a ver todos los días, o no. Pero ese es otra discusión, ¿no? Total, total. Pero me gustó mucho esto de los enanos haciendo Shakespeare, que vos que lo destacás y en esta excursión de los suecos. Mirá, hay rejas, ¿sabés que también descubrí? Hay muchas rejas con pentagramas musicales. Sí, eso se ve mucho. Porque el tipo le gusta la música, entonces quiere expresar eso. Un amigo mío se dedicó a tocarla. No, son mitos, ¿no? No se puede, son intocables la mayoría. No, no, no. No son composiciones. Sacamos fotos, me dice, no, es esto imposible, no existe, qué sé yo, Ah, podría sonar la quiso más o menos. interpretar al piano, lo que estaban arriba. Interpretamos, sí, yo saqué varias fotos de rejas con pentagramas y no hay manera, no. Es más, hay algunas que ni siquiera son pentagramas, lo cual habla de que o el herrero no sabía mucho de música o el tipo escuchaba mucha música, pero no evidentemente era un académico de la misma, ¿no? Y otra cosa que me encantó fue el nombre de los locales, que bueno, ahí hay un señor que crea locales más que nada para disfrutar del nombre, ¿no? Uno de los personajes de tu cuento. Sí, sí, el tipo que termina confesando, un escribano, creo que era, ya no me acuerdo Sí, bien, sí, un sí, escribano que termina confesando que arma locales simplemente porque se les ocurren los nombres. claro. Entonces, si el tipo de pronto se le ocurre el nombre de Red Hot Chili Fletes, Ujú, pone una casa de fletes para poder utilizar el nombre. claro, Y eso también es algo, eh,
es una insolencia frente incluso a la vanidad, ¿no? Porque generalmente la vanidad del comerciante se expresa en el nombre, ponerle su apellido al local, ¿no? Que, Claro, viste, claro, viste, sí, Piña Hermanos, viste, claro, 40 años, sí, haciendo pastas para claro. pasta fresca, fábrica de pasta fresca, lo que sea. Ujú, Después aparece la pretensión, que son nombres, viste, franceses, ingleses, viste, sí, que claro, en Herley, viste, no pegan mucho, viste, una claro, cosa que se llama sí, sí, privilege, viste. Y después aparece el tipo que finalmente se lo toma como una broma. ujú, Y entonces le pone el Homo sapiens a su carnicería, claro, y entonces llama la atención de esa manera, ¿no? El chiste se termina cuando lo viste dos veces, tres claro, veces, claro. pero es muy probable que nunca te olvides de eso. Creo que es una maniobra astuta de marketing, pero Ujú, sobre todo también, ¿sabes qué? Me parece que de nuevo aparece un acto no especulativo, porque el tipo no está pensando si va a crecer el negocio, entonces cómo lo voy a llamar, claro. sino que es un acto de expresión y goce instantáneo. Ujú, Le pongo así porque me gusta, porque me divierte. claro, Y a todo este sentido de que voy a vivir del comercio, que me voy a tener que preocupar en que me habiliten el local y pagar el fondo de comercio claro. lo que sea, y la FIP, yo le voy a poner un poco de humor también, ¿no? Y otra cosa que me pareció genial fue el mundo paralelo de la Abbey Road de Herley, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Eh, sí, esto nos pasó con Miguel Rep. Ambos somos muy fanáticos de los Beatles y yo, gracias a él, pudimos conocer, ir a Londres y conocer los estudios Abbey Road Ujú, eh, por adentro. Y, y la pregunta que nos hacíamos nosotros es ¿por qué nos emocionamos? Si vos sos de Aldo Bonzi y yo de Henry, ¿cómo es claro, que me termino emocionando con un lugar, con una esquina, con un cruce de calles, que está a miles de kilómetros, que no tiene nada que ver conmigo, donde no me conocen, donde no viví? ujú, Pero me parece que tiene que ver precisamente con que uno en la fascinación de escuchar música tiene esa doble vida, ¿no? claro, Eh, la misma que tiene cuando lee una novela y se transporta, o ujú, mira una serie, eh, o lee un libro de historia claro, y se fascina con un personaje ujú, histórico. Yo supongo que el historiador se va también a ese lugar en un momento, sí, ¿no? sí, seguro, Eh, es decir, que hay una fascinación que nos permite, que de chicos las vivimos, vivir en otra dimensión, en otro plano, eh, que puede ser tan real, ¿no? Si uno no pudiera distinguir esos planos sería alienación, seguramente, ¿no? claro, Entonces yo un poco pongo en el libro esa idea que en un momento hay una inversión de los vectores culturales. ujú, Ya no admiramos tanto a los Beatles, sino que los Beatles en realidad son de Herley, claro, y hay un montón de ingleses que vienen a cruzar Donovan y Bustamante a sacarse fotos. claro, Eh, y esto se da, claro, porque se da dos veces, ¿no? Hay varias cosas en el libro con respecto a la cultura inglesa, con respecto al rock, ¿no? Sabemos mucho de los Beatles, de los Stones, de Pink Floyd, sí, y no creo y los ingleses no saben mucho de Box Day y de La Renga. claro, claro. Eh, y eso es parte, me parece, de esa conurbanez que tiene la Argentina con respecto al mundo, ¿no? Cómo se ubica como en el conurbano del mundo. Ahí vos lo citás a Gramsci ahí, ¿no? En esta cosa genial que tiene el libro, que son como los fragmentos de explicación que tiene cada capítulo, que están buenísimos porque ahí está lleno de citas apócrifas, creo yo, ¿no? A la manera de Borges, ¿no? Sí, sí, hay algunas que son reales, pero son tantas las apócrifas que terminan confundiéndose, hay muy pocas, pero Me hay encantan los algo, créditos, claro, que uno es hijo de una psicóloga, el otro es claro, hijo, y el otro es... están todos en el conurbano de la academia.
¿viste? Claro, No, claro, no hay ninguno que sea sociólogo, están terminando la carrera, claro. conocen a alguien, tienen es como si dijera, ¿viste? Me pusiera a hablar de historia y yo dije, cuñado de Felipe Piña, ¿no? Que Claro, eso ya le da crédito, claro, que claro. mucha gente lo puede decir, ¿eh? Cómo Y no. empieza a hablar y dice, mirá, te lo digo yo, pero vos estás seguro que eso pasó en la batalla de Pavón. Mirá, yo soy cuñado de Felipe Piña, te dice, bueno, te dice el Ya tipo, está, no, ya está. claro. No, yo digo que, insisto con que me parece un hallazgo los análisis y reflexión en cada capítulo, ¿no? Como Berta, la mamá de Coqui, que hoy este tipo de personajes que vos pones acá como método de autoridad, que está buenísimo, ¿no? Sí, porque ahí, ¿sabés qué me pasó ahí? Yo lo descubrí en el peronismo que era, si yo quería meter en un cuento todo lo que pensaba de ese tema, Ujú. el cuento empezaba a arruinarse, empezaba a Claro, perder claro. efectividad, Magia, empezaba a perder gracia. Entonces fue como que me sentí más cómodo poniendo como una nota al pie donde la gente o los especialistas estos discuten o terminan de complementar la idea del cuento. claro, Viste, a veces en el humor, por lo menos lo que conozco yo, el concepto y la efectividad chocan. claro. ¿Qué quiere decir? Ujú. Sos tan conceptual que empezás a perder gracia, pero no sino porque te cuesta acomodar los chistes aparecen metidos en medio de algo que tiene. Lo mismo pasa con el humor político. Hay momentos del Claro. humor político donde no es gracioso el humor político, simplemente puede ser ingenioso o baja Ujú. línea o Claro. irónico. Ujú. Y acá pasaba lo mismo. Entonces, en un momento dije, bueno, separo las dos. Imagínate como en una novela histórica todo el tiempo tienen que dar todos los datos. Todos los datos, un embole, claro, 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 total. entonces dice, hola, Sí, ¿qué tal? Soy la claro, Prida. Sí, ¿de claro, dónde vengo? Y entonces te empieza a contar el tipo y claro, tira fecha y claro, no pasaba eso. Entonces, bueno, pues hagamos el diálogo de la Prida, ¿eh? claro. Y después tirémosle los datos y hablemos un poco de la Prida desde afuera, qué sé yo, o el Está que sea, buenísimo. ¿no? Me parece un método que me gustó y me fue muy práctico, ¿viste? Mm. Como Sí, para sí, que sí, quedaran claras las dos cosas. Y también, ¿sabés qué? Le da un ritmo al libro. Es como que en un momento salís del cuento y te metés en un pequeño ensayo. claro, Yo claro, también claro, medio en joda, pero y el ensayo no tiene la pretensión de cuento. claro. Es simplemente, viste, como un diálogo generalmente entre dos personas o uno que cuenta algo. Dos cositas más. Una, me encantó la casa de los Thanos, que termina siendo un cuadro de Escher, donde la abuela termina lavando la ropa boca abajo, ¿no? Es que, claro, lo que pasa es que los Thanos, por lo menos los de Herley, creo que más de primer cordón esto, Sí, eh, los Thanos y su proverbial relación con el cemento hacen que, bueno, obviamente, y trataban de que una vez que tenían una casa, aprovecharla y poder hacer un departamento arriba si se casaba la nena, un claro, PH atrás si el abuelo estaba más viejo. Entonces entraban a meter cemento por todos lados. Y claro. eso yo lo viví, mi tío Loiano, había una habitación que tenía ventanas que daban a otra habitación Claro, porque pues cerraron un patio, entonces de claro, pronto, ¿y cómo le vamos a sacar la ventana? Si no, nos queda una casa sin ventana, nos queda un cuarto sin ventana, porque habían claro, convertido un patio le habían hecho una losa arriba, y empiezan a aparecer escaleras por cualquier lado, ¿viste? claro, Habitaciones cuyas puertas no terminan de abrir porque pegan contra una mocheta. claro, ¿Viste? Hay como una urgencia, ¿viste? claro, También, que es parte de todo el claro. conurbano. Hagámoslo y no importa. Sí, No sí, sí, importa. Así después, porque la casa te la haces para vos. El tema es claro, cuando viene otro. claro, claro, claro. El tema es cuando viene otro que dice, pero acá si te duchás, no podés, tenés que ducharte con la puerta abierta, porque si no el agua pega del otro lado. O cuántas veces uno va a una casa y decís, che, no abre el todo porque está el inodoro, pero no Bueno, calcularon bien, era el lugar que había para el baño y ya está, listo, no nada, hay más, fantástico. no, el hecho le gana a la lógica.
Y Y este en todo hombre el se, conurbano, y este sí. hombre se entusiasmó cuando vio la pintura de Escher, aparte. Le Claro, y encantó. dijo, es posible ir a más siempre, ¿no? Y hace esas casas laberínticas, ¿no? Claro, Que obviamente el tipo que la va haciendo la construye para sí y no piensa que va a ser que algún día la puede tener que vender, ¿no? Y ahí claro, aparecen esas cosas con unas reformas extrañísimas, ¿no? extraordinario. Y por último, me faltó la calle General Chamizo, no sé dónde ubicarla. La calle General Chamizo, Chamizo era, fue un Chamizo Darch, candidato, la claro, un nueva fuerza. candidato de la nueva fuerza, que venía a ser una especie de UCD o Partido Claro, Liberal, el partido de los Alzogaray claro. en los 70, ¿no? Sí, En sí. principio de los 70. Y siempre se dijo que Chamizo era de Herli, Ajá. Ah, mirá. era un mito. Eh, lo- los, las localidades siempre quieren mostrar un crédito eh, que atraviesa la propia fama del barrio y entra en una Claro. fama nacional. Ujú. Viste, si, che, La Matanza, ¿no? La Matanza nació María Elena Walsh, qué sé yo, Claro, Lanús, claro, tierra donde nació Maradona y claro. Hugo Arana Sí, sí, claro, y entonces nosotros estábamos contentos, éramos chicos, lo odiábamos porque era peronista, pero era de claro, Herli claro. y había sido famoso, ¿no? Había algo ahí. Entonces yo empecé a usar la calle Chamizo para el Camino General Belgrano, que es la ruta uno, la vieja ruta Claro, 1 de La Plata, le puse Camino General Chamizo. claro. Como un chiste así, ¿Dónde estaba un guiño. dónde estaba la pizzería Los Hijos de Puta? Claro, antecedente del libro, quizás. Claro, claro. Sí, Sí, sí. antecedente del libro, digamos de llevar cierta Sí, claro, conurbanés. como Como Bombita lo fue del libro de Una del historia del libro de peronismo. peronismo. Claro, estaba Sí, pensando eso, ¿no? sí, sí, totalmente. Porque ahí tenías cosas como Jesús de la Ferrer, por ejemplo, que es claramente conurbano, ¿no? Sí, sí, darte cuenta que hay que empezar a tener temas Claro, para escribir. Los temas para escribir en el caso del humor, yo, si uno recuerda viejos programas como Matrimonios y algo más, sí. eran pocos programas, los programas temáticos, o Gran Ujú, Pensión y Campeonato, que era de sí, fútbol. A mí, a Diego, en el caso más que encorsetarnos, nos ayudan, ¿viste? Como definir claro. un territorio para hacer humor. Sí, 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 No, claro, como te debe pasar a vos como historiador, un momento decís, bueno, claro, habla de historia, vos decís, bueno, pará, marco esto, qué sé yo, voy a hablar de claro, Rosas, claro, voy a hablar de algo, y seguro. eso te permite profundizar, Ujú, entrar en detalles. Yo creo que difícil es decir, escribir la historia de la Argentina, una historia ujú, general de la Argentina, uff, no terminás más, porque o por sabés supuesto. que tenés que hacerlo, o lo tenés que hacer con determinada liviandad, sin poner Claro. esto en forma peyorativa. No, 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 P- por supuesto. pero a mí me ayuda a decidir, Ujú, decidir temas, es claro, decir, meterte en el conurbano y decir, vamos a hablar de cosas de conurbano. Y se llama una historia precisamente, igual que la del peronismo, porque no hay un ánimo enciclopédico. claro, Eso atentaría contra el humor, tratar de totalmente. hablar de todo, Claro, claro. ¿viste? Sí, sí. Eso lo aprendí en una historia, la historia la de Mel Brooks. ¿Te Sí, acordás? La sí, famosa la historia, loca historia del eh, mundo. la loca historia del mundo. Bueno, Mel Brooks agarra gags de determinados momentos emblemáticos y al Claro, final pone como la próxima loca historia del mundo y se pone a hacer otras boludeces sueltas. claro. Pero es imposible de decir, bueno, vamos a hacer humor con cada momento del peronismo. ¿Qué hacemos con Mercante? No, claro. Bueno, ¿qué hacemos con Quijano? Con ¿Y Bramuglia. qué hacemos con Bramuglia? Claro, claro. De hecho, y esto si querés para redondear, en el libro Una historia del peronismo no hay tanto de los 70, Claro, es muy cierto. poco. Es Y cierto. yo creo que eso es porque hablamos con Diego mucho Con bombita. con Bombita, entonces creo que era un territorio ahí que evidentemente para mí estaba como bastante contado, no Claro. estaría mal haberlo puesto. Y lo del conurbano, eh, como para cerrarte esto, elegí poner una historia porque en un momento me di cuenta cuando empecé a ver un poco el tema del conurbano que había sommeliers de conurbano. Claro.
que lo sufrían los chicos de Walking Conurban, que tienen una cuenta muy linda que la Buenísimo, recomiendo, excelente, en donde excelente. todo el mundo los acusaban de que su mirada no era la de alguien del conurbano, como si Claro, hubiera una identidad. Entonces, sí, ahí me di cuenta que yo no podía hablar, como dije en el libro, del conurbano, sino que podía hablar de mi conurbano, claro, ¿sí? claro, Y que había un montón de conurbanos que yo no conozco, más pobres, más humildes y también más ricos, claro. Sí, porque el porque conurbano claro, tiene todo las eso. barrancas de San Isidro también son el conurbano, Los ¿viste? country también, Los country son el conurbano, aunque los claro, country son una negación del conurbano dentro del conurbano. Es claro. como el espejo del conurbano, ¿no? El espejo opuesto del conurbano. Todo lo que se permite hacer fuera del conurbano no está permitido en el country. Exactamente. Por Entonces ahí ejemplo, es donde. no terminar una casa o agregarle un tanque de agua con la cara de Maradona, no. Claro, claro. O poner una pelopincho afuera simplemente para provocar al resto de los chetos del conurbano, del Hay country, dos ¿no? cosas hermosas que decís que para mí son perfectas, constitutivas del conurbano, que donde hay mucho Guaymallén y donde hay pelo pincho hay conurbano, ¿no? Sí, claro, sí, 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 evidentemente lo armás. Si vamos en una misión así a Finlandia, te armamos un pedazo de Munro allá, si queremos, a fuerza de guaymayenes y pelopinchos. Así, nada más. Fantástico. Bueno, Pedro, muchísimas gracias y Por favor. recomendamos absolutamente este extraordinario libro de Pedro Saborido, Una historia del conurbano, librazo, ¿eh? Y te mando un abrazo enorme y ya nos estaríamos viendo. Por favor, dale. Abrazo enorme.